Él es todo para mí y soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo nombre de alabar y por la eternidad. Saludos hermanos y amigos y bendiciones. Muy buenas noches a todos los que hoy nos acompañan una vez más, un jueves más para estudiar la palabra del Señor. Su hermano y amigo Cristian Vargas les saluda, dándole de nuevo hermanos, amigos, gracias por apoyar este ministerio, gracias por estar con nosotros para estudiar la palabra del Señor y esta carta tan maravillosa que hemos estado estudiando los días jueves, la carta a los hebreos. Ya hoy, para dar inicio, listos al capítulo 5 de Hebreos. No sin antes, hermanos, amigos, ponernos en las manos del Señor a través de una oración para que Él abra nuestro entendimiento y nuestro corazón. Y después de esta oración, por supuesto, vamos al repaso de la semana y al capítulo 5. Por favor, hermanos, donde quiera que usted se encuentre, acompáñeme a orar para estudiar la palabra del Señor todos juntos. Padre nuestro que está en los cielos y en todo lugar donde nuestros ojos pueden ver, en esta noche venimos delante de su presencia para pedirle con mucha humildad que usted perdone nuestras faltas, que perdone nuestros pecados, todas esas ofensas que hayamos cometido hasta este momento. Queremos hallar gracia delante de sus ojos, queremos estar en paz, queremos estar bien con usted y por eso le suplicamos este perdón, para que al abrir su palabra en esta noche podamos tener entendimiento, podamos comprender su palabra, hallar fortaleza, hallar gozo a través del estudio de ella y también ánimo, Señor, para poder predicarlo, Señor, a otras personas, a aquellos que aún no le conocen. Si hay algunos de nuestros hermanos o amigos que nos acompañan en esta noche que están sufriendo algún problema o enfermedad, ruego para que usted les bendiga, para que usted les permita, Señor, recuperarse, si es física o espiritualmente, de su dolencia, para que puedan estar activos en la obra de su amado Hijo. Una vez más nos ponemos en sus manos de amor al estudiar su palabra, para que todo sea conforme a su santa voluntad. Es en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que hacemos esta oración dando gracias. Amén. Bien, hermanos, sin más demora entonces, vámonos al repaso de la semana. Bien, mis hermanos, mis amigos, estamos de vuelta para el repaso semanal antes de dar inicio al capítulo 5. Vamos a hacer un ligero repaso de lo que hemos visto hasta ahora, hermanos, antes de entrar al capítulo 5 en esta noche, que debo decir los primeros 10 versículos de este capítulo 5 probablemente sean los más fáciles de toda la carta a los hebreos, así que en esta noche probablemente el estudio sea uno de los más breves que vayamos a tener. Vamos, hermanos, a hacer el repaso. Muy bien.
de lo que hemos visto, no solo del capítulo 4, sino de lo que hemos visto hasta este momento. Como lo he estado recordando, lo he estado mencionando en cada repaso, la carta a los Hebreos es una carta de exhortación. El escritor les dice en el capítulo 13, perdón hermanos, versículo 22, que esta carta él se las envía como una exhortación, como una carta de ánimo. Él les escribe para animarles a estos cristianos que se habían convertido al cristianismo, pero que estos eran judíos. Esto es muy importante siempre recordarlo, hermanos y amigos. Eran judíos que se habían convertido al cristianismo. Este había sido un gran paso para ellos, puesto que habían sido aferrados a sus creencias religiosas en el judaísmo, aferrados a la ley, aferrados a Moisés. Ahora aceptan el cristianismo, aceptan a Cristo Jesús como su Salvador en obediencia, pero después de un tiempo ellos están enfrentando dificultades para permanecer fieles al Señor, y esta carta se les escribe para animarles a que permanezcan en Cristo Jesús, a que no abandonen al Señor, para que no tengan la intención de regresar al judaísmo. Bien, la palabra clave, o una de las palabras claves, por esto mismo que estamos hablando, es retener. Es una palabra que constantemente vamos a ver en la carta a los Hebreos, la palabra retener o permanecer, retener lo que hemos creído, permanecer fieles al Señor. Eso es otra cosa que es muy importante que usted y yo tengamos en mente. ¿Por qué? Porque según Hebreos 8, 1 y 2, que es el texto clave de toda la carta, nos recuerda la importancia que es para nosotros permanecer en el cristianismo. Si nosotros abandonamos el cristianismo, nos perdemos esta bendición tan grande que es tener un sumo sacerdote. El escritor dice, el punto de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote en los cielos, que ahorita está a la diestra del Padre, sirviendo como un ministro, trabajando en nuestro favor. Por cierto, lo vamos a mencionar en esta noche, la labor de Cristo como sumo sacerdote allá en los cielos. ¿Qué nos espera a nosotros si abandonamos el cristianismo? Bueno, automáticamente quedamos desprotegidos, quedamos sin la protección, sin la cobertura que Cristo Jesús nos da allí en los cielos. Haciendo un repaso de los capítulos que hemos visto y de las palabras claves de cada uno de esos capítulos, usted recordará en el capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 4, consideramos la palabra guía. Jesús es nuestro guía para llegar al Padre. En el capítulo 2, versículo 5 al versículo 18, estuvimos estudiando acerca de la palabra paz. Una vez más, a pesar de nuestros pecados y de nuestras debilidades, podemos estar en paz con Dios, no por nosotros mismos, sino por la obra que Cristo Jesús hizo por nosotros. En el capítulo 3, versículos 1 al 19, estuvimos considerando nuestro estudio, basados en la palabra perseverancia y cómo el escritor nos da el ejemplo de Israel, que Dios les prometió una tierra de descanso, pero cuando iban de camino hacia esa tierra dudaron, les faltó fe, cometieron pecados de incredulidad y no perseveraron. Y nos da el escritor este ejemplo para decirnos hoy en día que nosotros en el cristianismo necesitamos tener perseverancia. Por eso el capítulo 3 también va de la mano con el capítulo 4, versículos 1 al 13, que vimos la semana anterior, donde estuvimos hablando acerca del descanso. Del descanso para Israel, o el descanso que a Israel se le prometió fue la tierra de Canaán. Pero toda esa generación que salió de Egipto no entraron a ese descanso porque Dios los castigó, porque no tuvieron fe, no perseveraron. Y vimos en la lección de la semana pasada cómo
Perdón, hermanos, a nosotros los cristianos se nos ofrece un descanso eterno que todos entendemos. Basado en la escritura, este descanso eterno es el cielo, la morada con Dios eternamente. Y podríamos perder ese descanso eterno, podríamos perdernos el cielo si descuidamos en este caminar, en esta vida, si descuidamos nuestra fe, si desconfiamos del Señor, si dudamos de sus promesas, podríamos caer en el mismo grado de desobediencia que cayó Israel al cruzar el desierto. Recuerde, el Señor Jehová nuestro Dios se enojó con Israel y les juró que no entrarían en su reposo. Nosotros hemos recibido algo mayor y por tanto debemos cuidarlo. Es por eso que este es el repaso que estamos viendo hasta este momento para entrar en esta noche al capítulo 5. En esta noche vamos a estar en el capítulo 5, no vamos a cubrir todo el capítulo 5, vamos a cubrir solamente los primeros 10 versículos de los 14 que tiene, vamos a cubrir los primeros 10, pero vamos a usar como introducción algunos versículos o finales del capítulo 4, específicamente capítulo 4, versículo 14, 15 y 16, que son versículos del capítulo 4, los usaremos como introducción, hermanos. Recuerdan que la semana pasada, si lo recuerdan bien, llegamos hasta el capítulo 4, versículo 13. Hoy retomamos nuestro estudio en el capítulo 14. Y como usted nota en la presentación, vamos a estar encapsulando o encerrando el estudio de esta noche bajo la palabra oración. Oración. ¿Por qué oración? Bueno, porque en el desarrollo del estudio hoy vamos a estar viendo las características del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento y de Cristo Jesús como nuestro sumo sacerdote. ¿Por qué oración? Fíjense qué interesante esta pregunta que comparto con ustedes en esta noche, una vez más, a manera de introducción. Nosotros constantemente nos preocupamos por cosas, ¿no? Nos preocupamos por la salud, nos preocupamos por las finanzas, nos preocupamos por tener un lugar donde vivir, por poner comida en nuestra mesa, por el estudio de nuestros hijos, en fin. La vida misma es una constante preocupación. No es que debiéramos hacer esto porque el mismo Pablo nos dice que por nada debemos estar afanosos, sino que debemos poner nuestra confianza en el Señor y siempre hacer llegar a Él nuestras peticiones, nuestras rogativas a través de la oración. Ya de por sí no deberíamos preocuparnos, pero vamos a decir que humanamente todos los hermanos nos preocupamos. Pero me llevaba a preguntarme yo esto, ¿será que Jesús en esos momentos de angustia nuestra, será que en esos momentos de dolor, de tristeza, de angustia, de preocupación en nuestras vidas, se preocupa Jesús por nosotros cuando nosotros estamos enfrentando esas cargas o esas preocupaciones? Bueno, curiosamente, mis amados hermanos, la respuesta a esta pregunta la vamos a encontrar hoy en la porción que vamos a estar estudiando. La introducción, como ya lo dije, a esta lección de esta noche se encuentra en el capítulo 4, versículo 14. Si usted está considerando el estudio de esta noche con una versión Reina Valera 1960, notará que al inicio del versículo 14 tenemos el subtítulo, que aclaro, no son inspirados, fueron agregados, pero tenemos el subtítulo Jesús el gran sumo sacerdote. Y el estudio de esta noche, como ya lo mencioné, lo vamos a dividir en dos temas o dos pensamientos principales. Quiero que tengamos todos presente esto. La primera de esas dos secciones, vamos a hablar acerca del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Y no solamente vamos a hablar del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, sino también de qué fue lo que él hizo por el pueblo. En segundo lugar, hermanos, vamos a ver
a Jesús como nuestro sumo sacerdote en el Nuevo Testamento. ¿Y qué es lo que Jesús hace por nosotros ahora en el Nuevo Testamento? Muy bien, si nosotros iniciamos leyendo en el capítulo 4, versículo 14, dice por tanto, es decir, una vez más, recuerde que esta expresión por tanto es un puente, es una conexión con lo que acaba de decir para lo que va a decir ahora, ¿no? En el capítulo 4 nos había estado hablando acerca de la incredulidad de Israel y cómo no pudieron entrar a la tierra prometida, cómo no recibieron ese reposo eterno, y luego habla de que nosotros debemos procurar entrar en el reposo, versículo 11, al cielo, y nos habló acerca de la palabra de Dios que es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, y nos terminó diciendo que no hay cosa creada. Preste atención, verso 13, no hay cosa creada que no sea manifiesta delante de la presencia de Dios, sino que todas las cosas están abiertas a sus ojos y que todos vamos a tener que dar cuenta de lo que hicimos en esta tierra. Verso 14, por tanto, por estas cosas que acabo de decir, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Quién es este sumo sacerdote? Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. Verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Note, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lo que tengo para la presentación en ustedes es algo que nos debe llenar de gozo. El escritor dice tenemos, usa el presente. No dice tuvimos o tendremos en el futuro cuando Él se manifieste. No, dice tenemos. Hoy en día, en el Nuevo Testamento, tenemos un sumo sacerdote. Ahora, hay que recordar, haciendo un balance general de la carta de los Hebreos, hay 5 cosas, hermanos, en la carta a los Hebreos que son importantes para nosotros recordar acerca de la labor que Cristo Jesús hace en nuestro favor. En primer lugar, según el versículo 14, tenemos un apoyo, es decir, no estamos solos. ¿Cómo podríamos nosotros defendernos delante de Dios? De una manera personal o nosotros por nuestra propia cuenta, no podríamos. Tenemos un apoyo, es decir, a alguien que habla con Dios en nuestro favor. Dicho de otra forma, Jesús nos apoya delante de Dios. Él es nuestro abogado. Pero no solamente tenemos apoyo, sino que también tenemos seguridad. Y por esa seguridad es que estamos bien con Dios. En el capítulo 6, versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Note, una plena certeza de nuestra esperanza, es decir, en Cristo tenemos una seguridad. Pero también tenemos algo que le hemos denominado un ancla, ¿no? El versículo 18 dice: para que por 2 cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Esto es posible, hermanos, solamente por la obra de Cristo Jesús. En Cristo Jesús también tenemos expiación, una liberación, una purificación de nuestros pecados. Cuestiones de tiempo no los vamos a poder leer, pero lo encontramos en el capítulo 10, versículos 5 al versículo 10. Y también tenemos un altar al cual acudir,
en el capítulo 13, versículo 13. Muy bien, hermanos, dicho esto, vamos a ver, estamos ya en tema de esta noche, después de 20 minutos de repaso y de algunas conclusiones, vamos en esta noche a la lección que nos compete. Razones por las cuales Cristo Jesús es el sumo sacerdote. Note en el versículo 14, por su ascensión. ¿Por qué Cristo Jesús, hermanos y amigos, es nuestro sumo sacerdote? En primer lugar, por su ascensión. En el versículo 14, una vez más dice, por tanto, teniendo nosotros un gran sumo sacerdote. ¿Qué hizo este sumo sacerdote? Dice, traspasó los cielos. Note que no dice que traspasó el cielo, sino que traspasó los cielos en plural. Cuando nosotros, hermanos, estudiamos la palabra del Señor y hacemos algunas conclusiones, según lo que 2 Corintios 12 nos habla el apóstol Pablo, que él ascendió, fue llevado al tercer cielo, entendemos, perdón mis hermanos, algo tengo en esta noche con mi garganta, pero entendemos que hay por lo menos 3 cielos. En primer lugar, el primer cielo, donde vuelan las aves, que sería la casa o la morada de las aves, donde nosotros las vemos volar en el cielo, incluso los aviones, ¿no? Los helicópteros. Ese sería para nosotros el primer cielo. Luego tenemos un segundo cielo que podríamos llamar o decir son la casa de las estrellas, donde está los planetas, el sol, las estrellas, la Vía Láctea, ¿no? Lo que conocemos como la Vía Láctea. Pero si usamos la expresión de Pablo acerca de un tercer cielo donde nadie ha ido, donde ningún ser humano jamás podrá llegar, me resulta incluso en ocasiones gracioso, lo comento con hermanos, como el ser humano ya quiere llegar a Marte y estamos pretendiendo ir a conquistar el planeta Marte, ir a habitar el planeta Marte, ¿no? No hemos ni siquiera sido capaces de poder vivir aquí en armonía y ya hemos destruido esta tierra y ahora queremos, o el ser humano pretende ir a vivir a otro planeta. En fin, solo Dios sabe, pero personalmente creo que el hombre no será capaz de hacer eso. Podrá enviar sus satélites, sus naves, ¿no? Pero solo Dios sabe hasta dónde podrá llegar el hombre, hasta dónde le pondrá límites. Lo cierto del caso, hermanos, es que al tercer cielo, a donde está Dios, la morada de Dios, nadie ha llegado, con excepción de Cristo Jesús, su Hijo amado. ¿Por qué Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote? ¿Por qué está capacitado para hacerlo? Bueno, dice el texto que este gran sumo sacerdote traspasó los cielos. Después de haber sido crucificado, sepultado y resucitó, dice Hechos capítulo 1, versículo 8 en adelante, que Jesús fue ascendido a los cielos, fue llevado en una nube y que así volverá. Pero dice, traspasó los cielos. Imagínense usted, el Hijo de Dios traspasó los cielos, regresó a casa de donde había venido a salvarnos y ahora desde allí está trabajando en nuestro favor. Por eso es que al final el versículo 14 dice, por eso retengamos nuestra profesión, es decir, nuestro llamado. Debemos retener ese llamado. Pero en el versículo 15 encontramos la segunda razón del por qué Jesús
es nuestro gran sumo sacerdote, y esa razón es por su compasión. Dice el verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Nuestro sumo sacerdote es uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. En el versículo 15, el escritor nos deja saber que Jesús se compadece de nuestras debilidades. ¿Por qué Jesús se compadece de nuestras debilidades? Porque Él también fue humano. Es decir, en otras palabras, Jesús entiende por lo que nosotros estamos pasando. Cuando nosotros sufrimos, recuerda que les dije hace un momento, cuando estamos en preocupaciones, en ansiedad, en dolor, en muchas ocasiones, hermanos, derramando lágrimas por alguna situación en la que hemos pasado, el Señor Jesús nos entiende. Él fue humano, fue tentado, tuvo muchas necesidades como nosotros, tuvo hambre, tuvo frío, tuvo sed, experimentó el dolor físico, el dolor emocional, experimentó el rechazo. Como humano padeció todo lo que nosotros pasamos, pero dice el texto, sin pecado. Así que Él está capacitado para compadecerse de nosotros. Pero también la tercera y última razón, Jesús está capacitado para ser nuestro sumo sacerdote por su intercesión. Verso 16. Acerquémonos pues confiadamente. ¿Cómo debemos acercarnos? Confiadamente. ¿A dónde? Al trono de la gracia, al trono de Dios. ¿Para qué nos acercamos al trono de Dios? Dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué podemos ahora acercarnos confiadamente a Dios? Y piense por un momento, somos pecadores y el pecado nos separa de Dios. Eso es lo que dice Isaías 59, 1 y 2, Romanos 3, 23. El pecado nos separa de Dios, pero ahora podemos acercarnos al trono confiadamente, sin temor, sin dudas, sin ninguna restricción. Podemos acercarnos al trono de gracia, sabiendo que recibiremos misericordia para el oportuno socorro en nuestras necesidades, aflicciones y dolores. La pregunta es, ¿por qué? Porque Cristo Jesús en este momento está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros como nuestro gran sumo sacerdote. Así es, hermanos, recibiremos misericordia, recibiremos oportuno socorro. Es decir, Jesús en cierta forma está constantemente hablando con el Padre y le pide al Padre en nuestro favor para que Él venga y nos socorra en esos momentos que estamos sufriendo y llene nuestro vacío. Se preocupa Jesús por nuestro dolor, ¿sabe? A veces, hermanos, en ocasiones, cristianos y no cristianos, nos hacemos probablemente esta pregunta: ¿realmente le importa al Señor lo que estamos pasando? Aparentemente a veces está invisible, aparentemente el Señor no está presente en nuestras vidas, parece que no le importa lo que estamos pasando, parece que al Señor no le importa mi dolor. Es más, muchos se preguntan por qué, si el Señor me quiere, me permite o me deja pasar por esta situación. ¿Por qué a las personas buenas nos pasan las cosas malas? ¿Dónde está el Señor Jesús? ¿Dónde está nuestro Dios en estos momentos de dificultad? Y la respuesta es que Él está ahí, pero nos está permitiendo pasar por eso por alguna razón, para permitirnos crecer, para permitirnos ser mejores. Pero claro que a Él le importa. Claro que al Señor Jesús le importa lo que estamos pasando porque Él lo pasó y por eso intercede por nosotros
al Padre Celestial. Jesús se preocupa por nosotros. Esto es algo que nos debe a nosotros llenar de gozo en momentos de dificultad, en momentos en los cuales parecemos estar debilitándonos. Si nosotros entendemos estas tres cosas, si nosotros entendemos la labor que Cristo Jesús está haciendo ahorita, nos será mucho más fácil entender los siguientes 10 versículos del capítulo 5. Imagínense, esta noche estamos estudiando el capítulo 5 y apenas hemos dicho la introducción en 30 minutos, hermanos, pero como acabo de decir, si entendemos esto, los primeros 10 versículos que vamos a considerar nos serán muy fáciles de entender. En primer lugar, en esta noche vamos a hablar del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. ¿Cuál fue su trabajo y cuáles cosas son importantes acerca de él? Especialmente o específicamente 4 cosas vamos a ver. En primer lugar, la conexión. Leamos versículos 1 al versículo 4 del capítulo 5. Hermanos, dice: porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Verso 2. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por los del pueblo. Verso 4. Y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Muy bien, hermanos, vamos a ver cada una de estas 4 cosas importantes del sumo sacerdote. En primer lugar, la conexión. Si usted nota, como acabamos de leer, el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento fue un hombre que fue tomado o escogido de entre los hombres para servir a los hombres en todo lo que tenía que ver o todo lo que estaba relacionado con Dios. Entonces, notamos ahí la conexión. Tenía que ser un ser humano, es decir, un hombre, que fue escogido para servir a los hombres. Había una conexión entre el sumo sacerdote y el pueblo, en este caso Israel. Era una conexión diaria porque su trabajo no se limitaba a una vez al año, era una conexión diaria, donde este sumo sacerdote, según el versículo 1, dice, fue constituido a favor de los hombres en todo lo que Dios se refiere. Entonces, la primera cosa del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento fue su conexión con el pueblo. En segundo lugar, su compasión. Si usted ve con cuidado, hermanos, el sumo sacerdote en el versículo 2 dice para que se muestre paciente. Este hombre, escogido de entre los hombres, para servir a los hombres en todo lo que a Dios se refiere, tenía que ser compasivo, tenía que mostrar compasión. Dice para que se muestre paciente. ¿Con quiénes tenía que tener el sumo sacerdote compasión? Dice con los ignorantes, con los extraviados de entre el pueblo. Dice, puesto que él también está rodeado de debilidad. Es decir, el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento tenía que ser compasivo, tenía que ser paciente con aquellos que estaban extraviados, con aquellos que eran ignorantes, pero reconociendo que él mismo era pecador y que como ser humano iba a cometer los mismos o incluso otros errores. Es decir, que como ser humano, él mismo tenía debilidades. ¡Wow!
El versículo 2 es importantísimo para nosotros, puesto que él también estaba rodeado de debilidad. ¿Sabe cuándo nosotros vamos a mostrar compasión por nuestra hermandad? ¿Cuándo vamos en amor a ir a restaurarles cuando caigan en un pecado? Cuando recordemos que nosotros también somos débiles, que nosotros también somos pecadores. Sí, tal vez no cometí el mismo pecado que él, pero cometo otros. Por eso la palabra del Señor dice, mire que el que esté firme, mire que no caiga. Y debemos mostrar esa compasión. Bueno, el sumo sacerdote en una pequeña parte se compadecía o debía compadecerse de los judíos. Pero Cristo, como no tuvo debilidades, se compadeció de nosotros, como lo acabamos de leer en el capítulo 4, verso 15. Preste atención. Entonces, conexión, compasión. En tercer lugar, hermanos, sumisión. ¿Cuál fue la misión? ¿Cuál fue el propósito, la misión del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento? Él tenía una especial misión que cumplir de parte de Dios, y esa misión era que debía ofrecer primero por sus propios pecados y por los del pueblo. Es decir, ¿para qué escogió Dios a este hombre? Versículo 3. Dice, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por los del pueblo. Note la expresión en el versículo 3, y por causa de ella. ¿Quién es ella? Por causa de ella. Por lo que terminó diciendo en el versículo 2, por causa de su debilidad, por causa de su tendencia a pecar, ¿no? La tendencia del sumo sacerdote como humano que también pecaba, por esa debilidad él tiene que ofrecer, dice, por los pecados, primero por los sí mismos, por los suyos mismos y después por los del pueblo. Cuando nosotros estudiamos, hermanos, en el Antiguo Testamento Levítico, nos damos cuenta que había todo un proceso de purificación para el sumo sacerdote antes de entrar al tabernáculo, al lugar santo, al lugar santísimo. Era una preparación, un ritual tan extenso y detallado que ese hombre, el sumo sacerdote, dicen los estudiosos que antes de entrar al lugar santísimo, debía lavar su cuerpo, debía lavar sus ropas, debía estar de la mejor manera, preparado de la mejor manera para presentarse delante de Dios y presentar las ofrendas por el pueblo. Se dice que su traje tenía una serie de campanas que constantemente estaban sonando. Si en algún momento dejaban de sonar, era porque aquel hombre no estaba bien preparado y fallecía. Una vez más, dicen los estudiosos que ese hombre entraba a ese lugar con una soga amarrada a su pie, una vez más, para que si dejaba de haber movimiento y nadie podía entrar a ese lugar, no podían entrar a sacar a ese hombre, lo alaban, ¿no?, de la cuerda. Era un ritual de preparación para estar delante de la presencia de Dios. Antes de entrar a la presencia de Dios en favor del pueblo, él mismo tenía que prepararse, él mismo tenía que ofrecer sacrificio de animales por sus propios pecados y después ofrecer los sacrificios por el resto del pueblo. Así que su misión, si usted concluye, su misión era tan importante que era prácticamente ofrecer la liberación de los pecados del pueblo por medio de los sacrificios que él presentaba. ¡Wow! Pero finalmente encontramos la cuarta y última cosa, y esa era la ordenación. ¿Quién nombraba a este hombre sumo sacerdote? Si usted lee el versículo 4, nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento fueron llamados y ordenados por Dios.
El sacerdocio no era algo que se compraba, no era algo que se heredaba, ni era algo que se prestaba. Era Dios quien decidía quién serviría como sumo sacerdote. ¿Quién escogió a Aarón, el hermano de Moisés? ¿Quién lo escogió como el primer sumo sacerdote del pueblo de Israel? El verso 4 dice que Dios mismo fue quien lo escogió. Nadie podía decir, no, yo quiero ser sumo sacerdote, yo voy a ser el sumo sacerdote. Ni siquiera Moisés, que fue el líder del pueblo, podía decir, oh, yo escojo a este. No, era Dios quien escogía al sumo sacerdote. Note qué importante estas cuatro cosas. El sumo sacerdote era escogido por Dios, y voy de abajo hacia arriba ahora. Era escogido por Dios, y era escogido por Dios para una misión especial, liberar al pueblo de sus pecados a través de los sacrificios, diciéndole al sumo sacerdote que debía tener compasión por los extraviados, por los ignorantes, recordando que él mismo tenía una debilidad para que finalmente pudiera haber una conexión. Parte del trabajo del sumo sacerdote era que los seres humanos tuvieran una conexión con Dios y también con él mismo. Por eso dice que era un hombre tomado entre los hombres para servir a los hombres en todo a lo que Dios se refiere. Qué excelente, hermanos, las palabras del escritor a los Hebreos, específicamente las que a continuación vienen en la segunda mitad de este estudio, porque ahora vamos a ver o vamos a analizar a Jesús como nuestro sumo sacerdote ahora en el Nuevo Testamento. Y en el versículo 5 dice, así tampoco Jesús se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Verso 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran temor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Verso 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Verso 10, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Rápidamente, hermanos, porque se nos empieza a agotar el tiempo en esta noche. 4 cosas acerca de Jesús como nuestro sumo sacerdote. No le extrañará, hermanos, a usted ver en esta noche que las mismas 4 cosas que dijimos del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento se repiten ahora en la persona de Cristo Jesús. Su primera labor, la primera labor de Jesús como sumo sacerdote nuestro es conexión. Es decir, Cristo, que era un sumo sacerdote, hermano, vamos a recapitular. Un hombre tomado de entre los hombres para favor de los hombres. ¿Puede ser Cristo Jesús nuestro sumo sacerdote? Sí, porque se hizo hombre, se convirtió en hombre y vivió como humano. Por eso nos entiende. Aquí estaría de más, lo pongo en la presentación, pero ya lo hemos mencionado aquí, Juan capítulo 1, versículo 1 y Juan capítulo 14, cómo Jesús siendo Dios ocupó un cuerpo humano y por su humanidad está capacitado. Yo espero que usted vaya haciendo una conexión de todos los capítulos que hemos visto. En el capítulo 1 de Hebreos vimos la deidad de Jesús. Y en el capítulo 2 vimos acerca de su humanidad, cómo este Dios, Jesús, vino a la tierra para hablarnos de Dios y ahora sube al cielo para hablarle a Dios acerca de los hombres. ¿Notan la conexión?
¿Notan el trabajo de Cristo Jesús? Jesús o el sumo sacerdote tenía que tener una conexión con los hombres y conectar a los hombres con Dios. Dígame si Jesús no hizo esa obra. Vino a la tierra para conectarse con los hombres, predicarles, salvarlos y ahora por su labor tenemos una conexión con el Padre. Por eso decía el capítulo 4, versículo 16, que podemos acercarnos ahora confiadamente al trono de gracia para recibir misericordia, porque nuestro sumo sacerdote está allí. Pero ahora, la segunda palabra que vemos, hermanos, es compasión. ¿Cómo Cristo Jesús muestra compasión? Aquí en esta sección, en el versículo 7, leímos, y Cristo, en los días de su carne, note, en su humanidad, no está resaltando la deidad de Jesús, no, en su humanidad, en los días de su carne, ofreció ruegos, ofreció súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. El escritor acá está haciendo referencia específicamente al momento en el Getsemaní, cuando Jesús mostró, nunca vamos a ver a Jesús mostrando su humanidad de una manera más abierta y explícita como en el Getsemaní. En el Getsemaní Jesús, puesto de rodillas, ofreció ruegos, súplicas, no una oración cualquiera como las que nosotros probablemente hacemos en nuestros días, sino que con ruegos, con súplicas, con un gran clamor. Hay algunos que dicen que era un grito, eran prácticamente gritos. Cuando se habla de esta palabra clamor, es como un grito, literalmente, hermanos, llorando, dice, con lágrimas. Suplicaba al Padre, le rogaba al Padre, gritando y con lágrimas que lo librara de la muerte. Pero en esa misma ocasión Jesús dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por eso dice, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Nota usted en este versículo 7 los sentimientos de Jesús? La compasión de este gran sumo sacerdote dispuesto a sufrir como humano. Ofreció como los sacrificios del Antiguo Testamento. Hermanos, Jesús sabe cuando nosotros oramos con dolor porque Él pasó por lo mismo. ¿Qué tenía que hacer el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento? Prepararse a sí mismo, ofrecer a Dios sacrificios por su propio pecado para después servir a los hombres. En este caso, Cristo Jesús, en primer lugar, no tenía que ofrecer sacrificios por sí mismo, porque aunque era hijo, verso 8, aunque era hijo, aunque era Dios, estaba en su condición humana, dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Oh, hermanos, a mí me duele que se me esté acabando el tiempo en esta noche, porque hay que sacarle provecho a estos versículos. Cómo Jesús aprendió la obediencia por lo que padeció. Cuando nosotros estemos en momentos difíciles, no le preguntemos a Dios, ¿por qué me permites pasar por esto? ¿Dónde estás, Señor? Recordemos que Jesús, nuestro sumo sacerdote, siendo el Hijo de Dios, tuvo que aprender la obediencia. ¿Cómo le dijo Dios? Vas a aprender la obediencia por medio de lo que vas a padecer. ¿Será que si estamos padeciendo, si estamos sufriendo en este momento en nuestra vida espiritual, será porque Dios quiere que seamos más obedientes a Él? ¿Será que Él quiere perfeccionarnos? Vea lo que dice el versículo 9, y habiendo sido perfeccionado. ¿Cómo fue perfeccionado Jesús? ¿Cómo es que siendo hijo, siendo Dios, tenía que ser perfeccionado? ¿No era ya perfecto? Como humano tenía que ser perfeccionado y fue perfeccionado por medio de la obediencia. Obediencia que solo pudo tener por medio de lo que padeció. Dice, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor hasta después
de que fue obediente y perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes es Cristo Jesús Salvador, mis hermanos y amigos? ¿Para los que andan ahí viviendo como les da la gana? ¿Para aquellos que viven por la libre? ¿Para aquellos que andan pecando? ¿Para aquellos que quieren hacer su voluntad? No dice eso el texto. Cristo Jesús vino a ser autor y es autor de eterna salvación para los que le obedecen. Si Él fue obediente, nosotros tenemos que ser obedientes. Recordaba yo en el capítulo 2, hablando esto de la perfección de Jesús, en el capítulo 2, verso 10, dice, porque convenía a aquel, a Dios, por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, dice que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionase, subraye por favor eso en su Biblia, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿A quién quería perfeccionar Dios? Al autor de nuestra salvación, a su propio Hijo. ¿Cómo lo perfeccionó? Según el capítulo 2, verso 10, por medio de las aflicciones. ¿Usted quiere ser perfecto para con Dios? Hay muchas formas, hay una manera fácil. Podemos ser perfeccionados por medio del estudio de su palabra, pero la manera que a muchos no nos gusta, la manera más difícil y que a muchos no nos gusta, es por medio de las aflicciones, por medio de las pruebas, por medio de las tristezas. Cristo sufrió como humano, lloró, suplicó, rogó y fue escuchado. Ángeles vinieron a fortalecerle por su temor reverente. ¿Nota usted la compasión de Cristo Jesús en estos textos, hermanos? Sí, tuvo compasión por nosotros. Su compasión lo llevó a estar dispuesto a dar su vida por usted y por mí. Él es nuestro sumo sacerdote. Ahí podemos ver ejemplificada también su misión en el versículo 8 y 9. Aprendió la obediencia. Siempre fue obediente. Jesús no hubo un solo momento en que haya desobedecido al Padre. Siempre fue obediente y cuando se vio ante la decisión de hacer algo en contra de la voluntad de Dios, su Padre, obedeció. En el Getsemaní, porque entendía que su misión como sumo sacerdote era ser nuestro Salvador. Jesús es el Salvador de los que le obedecen. Usted nos está escuchando en esta noche y usted no es parte de la iglesia del Señor. Le animamos a buscar la iglesia de Cristo más cercana, el predicador de la iglesia de Cristo más cercano. Él le ayudará, le guiará por los pasos que lo lleven a obedecer al Señor. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino del cielo, de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hebreos nos dice, capítulo 5, versículos 9, principalmente versículo 9, Jesús es el Salvador de los que le obedecen. ¿Está obedeciendo usted al Señor Jesús? ¿Le ha obedecido ya? Si no, le motivamos a dar ese paso tan importante. Por último, hermanos, la ordenación. La ordenación. ¿Quién escogía al sacerdote, al sumo sacerdote en el Antiguo Testamento? Dios. Ni siquiera Aarón se escogió a sí mismo. Por eso encontramos en el versículo 10, dice, y fue declarado por Dios, ¿quién? Jesús, por su obediencia, por su sujeción, fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Esto lo vamos a ver en más detalle cuando entremos en el capítulo 7, donde hablaremos más acerca del sacerdocio de Melquisedec, ese orden de Melquisedec. Pero lo que queremos mencionar en esta noche es simplemente que Jesús ni siquiera se declaró a sí mismo, como lo leímos en el versículo 5 también, Hebreos 5:5, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. Jesús no dijo, yo me declaro sumo sacerdote.
para la iglesia en el Nuevo Testamento. No, fue escogido por Dios, porque cumplía los requisitos, porque entendió cuál fue su misión, entendió que debía ser obediente, entendió que debía ser sujeto al Padre, porque tuvo compasión por el pueblo y por esa compasión lo llevó a dar su vida por el pueblo. Hermanos, amigos, y haciendo eso nos conecta con el Padre. Hoy mismo está sentado a la derecha del Padre, trabajando, ministrando en nuestro favor como sumo sacerdote. La labor de Cristo no ha terminado, mis amados hermanos. Tenemos un mejor sumo sacerdote. Tenemos un sumo sacerdote que es mejor, porque se preocupa el Señor Jesús cuando estamos en momentos de dolor, de dificultad. Sí, se preocupó y lo llevó esa preocupación a dar su vida por nosotros. Se preocupa en este momento, sí, porque está intercediendo constantemente por nosotros al Padre. Sí, Jesús está preocupado por nuestro dolor, por la simple razón de que Él fue humano, padeció como nosotros, sabe lo que es sufrir, sabe lo que es ser tentado, sabe lo que es suplicar, sabe lo que es llorar, sabe lo que es estar en momentos de angustia. Él nos comprende porque es humano y nos comprende también porque es Dios. Nadie más podrá entendernos y ayudarnos como Jesús, nuestro Salvador. Hermanos, la oración. Hablamos en este capítulo acerca de la oración. Y usted me dirá a mí, ¿por qué la oración? ¿En qué momento vimos la oración? Tan siquiera la palabra oración en este texto. Bueno, hermanos, usted puede ver en el versículo 7 cómo Jesús en sus momentos de prueba ofreció ruegos y súplicas con clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, a Dios. ¿Está usted pasando por un momento difícil en su vida en este momento? Vea el ejemplo de Jesús. Siendo el Hijo de Dios, fue al Padre en oración, porque sabía que era el único que lo podría librar de su muerte. ¿Reconoce usted que solo Dios puede tomar control de la situación en la que usted está pasando ahorita? ¿Ya acudió usted a Dios en oración? Si no es así, si aún no ha acudido al Padre en oración porque usted dice, quizás no me escuche, quizás no le importa lo que estoy pasando, recuerde las palabras del capítulo 4, verso 16, y con esto termino la lección en esta noche. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Podemos acercarnos al trono de gracia confiadamente, porque nuestro sumo sacerdote Jesucristo está allí a la derecha del Padre. Espero que la lección de esta noche nos haya edificado a todos, hermanos. Si es así, déjenos saber en un comentario si esta lección le ayudó. Déjenos saber sus preguntas, sus angustias, y si es posible, estaremos dando respuesta a ellas. Que la paz de Dios esté siempre reinando sus vidas, sus corazones, sus hogares y sus congregaciones. Su hermano y amigo Cristian Vargas les saluda, invitándolos para la próxima semana al capítulo 6 de la carta a los Hebreos. Paz en Cristo, hermano.